Muy bien, desarrollamos la segunda parte de este video en lo referente a lo que es el protocolo de examen para evaluación de caja torácica. En tal sentido, cuando hablamos de protocolo de examen de tórax, tenemos 4 parámetros que en realidad se van a utilizar para varios tipos de exámenes en diferentes regiones, no solamente a nivel torácico, a nivel abdominal, etc. Suele ser un protocolo que, si bien es cierto, puede tener ciertas variaciones con respecto al orden, busca determinar ciertas características, y estas son inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección evalúa espectroscópicamente las características morfológicas de la caja torácica, como lo dice bien el texto. ¿Sí? No solamente visualizar la morfología y las características, sino a la vez determinar la posibilidad de que exista algún tipo de alteración en lo referente a lo que es la funcionalidad. En el caso de caja torácica, en el caso del pulmón, determinar si el patrón es el correcto, si al inspirar hay un incremento de los diámetros torácicos y elevación del abdomen debido al descenso del diafragma, ¿sí? Visualizar tal vez si un hemitórax tiene una mejor ampliación con respecto a otra, o si hay algún tipo de preferencia con respecto a algún tipo de ventilación. Sabemos que al inspirar el tórax debe elevarse en simultáneo al abdomen. El tórax debido al desplazamiento costal, el abdomen debido al descenso del diafragma. En caso yo vea que al momento de inspirar el diafragma o el abdomen se hunde, indicando una elevación diafragmática, yo estaría ante una ventilación tal vez paradojal, donde el diafragma ya perdió capacidad para poder ventilar por fatiga y está dejándose llevar por la actividad costal. Vamos a entrar en más detalle con respecto a eso en un momento. Palpación, básicamente, ya sea con técnica unimanual o bimanual, corroborar lo que uno ha observado durante la inspección y determinar algo en particular, el frémito vocal. Las cuerdas vocales vibran, y como las cuerdas vocales vibran y se ubican en un sistema o en un circuito, ¿sí?, que va desde lo que es la laringe hacia las vías aéreas distales, si el pulmón está adosado adecuadamente por intermedio de la pleura a la caja torácica, esa distribución, ese vibrato que se distribuye desde la laringe hacia los segmentos bronquiales y bronquiolares, ¿de acuerdo?, debería poder percibirse al colocar las manos en la caja torácica. Esa vibración que uno percibe en tórax al momento de que el pacientito habla, como estoy haciendo yo ahora, se denomina frémito vocal. Y solamente se podría percibir en el caso de que el pulmón esté por intermedio de la pleura adherido a la caja torácica y no exista nada entre ambos. ¿Sí? Recordemos que ahí está el espacio pleural. Y como ahí está el espacio pleural, si hay algún tipo de contenido a nivel del espacio pleural, obviamente va a ser complicado a que ese vibrato pueda pasar desde lo que es el pulmón hacia la caja torácica, ¿sí?, haciendo que esa vibración vocal disminuya o no se perciba. Percusión es una técnica que lo que permite determinar es, al momento de hacer el examen de la caja torácica, ¿de acuerdo? Si lo que se percibe es, al momento de percutir, una cavidad hueca, que en el caso del tórax sería una cavidad llena de aire, o una cavidad con contenido sólido, ¿sí? Me explico nuevamente. Cuando uno percute, si yo percuto, por ejemplo, una mesa, y al percutir la mesa, como estoy haciendo ahora, tengo una cavidad hueca abajo, ¿sí?, sería lo equivalente a considerar que estoy percutiendo la caja torácica y que de fondo, atrás de esa parrilla costal, hay una cavidad hueca llena de aire, ¿sí? Ese sonido que ustedes perciben se conoce como sonoridad. ¿Sí? Y la sonoridad hace referencia a que al momento de percutir la caja torácica, de fondo, trasfondo o abajo de las costillas hay una cavidad neumática, una cavidad llena de aire. Obviamente el pulmón tiene aire, pero a la vez tiene contenido sólido, tiene intersticio en el cual encontramos los bronquios, los bronquiolos, las arterias, las venas, los linfáticos, ¿de acuerdo? Pero en su gran mayoría es aire, ¿sí? Por lo cual ese sonido hueco es el llamado sonoro, sonoridad. En caso de que lo que hubiese abajo de esa región torácica fuese una zona exclusivamente llena de aire, me refiero pues a un neumotórax, el espacio pleural lleno de aire, ¿de acuerdo? Cuando yo percuta, lo que voy a escuchar es una sonoridad incrementada, ¿sí? Un eco mucho más marcado,
se le llama eso hipersonoridad. Y se ve en los casos en los cuales al momento de percutir caja torácica, yo tenga atrás de la parrilla costal una cavidad solamente llena de aire, como puede ser tal vez una bula enfisematosa, ¿sí? Como puede ser tal vez un neumotórax. Me voy al siguiente o al otro extremo. Si yo percuto y lo que percibo es un sonido seco, que no retumba, que no da eco, seco, que no retumba, que no da eco, como al momento, por ejemplo, de percutir una pared, algo así, no sé si escucharán, percuto la pared. Si lo que escucho yo al momento de percutir la pared es un sonido seco, que no retumba, que no me da un eco, significa que abajo en la parrilla costal hay una masa sólida, ¿de acuerdo? Llena de tejido o llena de líquido. Por ejemplo, si yo percuto la zona medio external, como de fondo tengo al corazón lleno de sangre, obviamente lo que voy a percibir es un sonido seco, que no retumba, ¿sí? Sin eco. Se denomina sonido mate, matidez. Y esa matidez obviamente la voy a percibir cuando percuta la zona external, cuando percuta la región baja de las costillas inferiores en el lado derecho, porque ahí está ubicado el hígado, ¿de acuerdo? Pero si yo percuto una zona en la cual atrás de las costillas hay contenido aéreo, pero atrás de ella hay una cavidad hueca, ¿sí? Se escucha un sonido particular como un sonido tintineante, un tímpano. Es el llamado timpanismo. Yo les recomendaría que escuchen audios. Ahí en internet hay bastante información o bastantes audios que pueden ustedes recoger para poder profundizar mejor su oído, para perfeccionar su oído y reconocer esos cuatro patrones. Los que me interesa a mí que conozcan sería básicamente la sonoridad y la matidez. Si usted discrimina adecuadamente sonoridad y matidez, todo lo demás va a ser fácil de poder determinar o de poder encontrar. Sonoridad y matidez. ¿De acuerdo? Sonoridad, un ruido grave, retumbante, como el golpe sobre un tambor. Matidez, ruido seco, no retumbante, como el golpe sobre una pared de cemento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo percuto, por ejemplo, a nivel de la zona apical del pulmón izquierdo, y al percutir la zona apical del pulmón izquierdo percibo un sonido mate, eso puede indicarme a mí la presencia de una colección neumónica infecciosa a ese nivel, o de repente un quiste lleno de líquido o una tumoración. En cambio, si yo percuto a nivel de la región media del pulmón derecho, región media alta del pulmón derecho, y percuto un sonido demasiado retumbante, como un tambor o como una caja musical, como una caja de música, música criolla, un cajón, de acuerdo, eso puede indicarme la presencia de un neumotórax, eso puede indicarme la presencia de repente de una caverna, ¿sí? Sin contenido, ¿sí? O de repente una bula enfisematosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es muy marcada la sonoridad, hipersonoridad, tendría esas condiciones. ¿Sí? Si es solamente es pulmón con aire, sería sonoro. Y ahora, al auscultar, este procedimiento de auscultación que se realiza usando el estetoscopio, lo que permitiría sería determinar, evaluando diferentes regiones de la caja torácica, las características sonoras de dichas regiones. Por ejemplo, si hablamos nosotros de lo que es el murmullo vesicular, ¿sí? Al momento que el paciente ventila, ya sea tanto durante la inspiración como durante la expiración, yo voy a percibir un sonido como un arrullo. Es muy vesicular. Toma aire el pacientito, bota aire el pacientito y se escucha un soplido. Un soplido con ciertas variaciones a nivel de un soplido con ciertas variaciones con respecto a la tonalidad, o sea, no es tan regular, pero que indica pasaje de aire. ¿Sí? Recomendaría que lo practiquen con ustedes mismos. ¿Sí? El murmullo vesicular normal. Ahora, la aparición de ruidos agregados puede indicar a mí la presencia de patología. ¿Sí? La presencia de ruidos agregados puede indicar a mí la presencia de patología. Por ejemplo, los denominados ruidos ventilatorios llamados estertores secos, roncantes, sibilantes. Un roncante se escucha como una suerte de gorgojeo, un murmullo vesicular pero mucho más tosco.
algo parecido. ¿Sí? Ese sería un roncante. ¿Sí? Eso indicaría la presencia de moco o secreción en vías aéreas de preferencia proximales. Moco o secreción en las vías aéreas de preferencia proximales. Es un roncante. Moco o secreción de preferencia en las vías aéreas proximales. Ahora, si estas vías aéreas o este moco adherido a la vía aérea es muy denso y está en gran cantidad, va a obstruir parcialmente la luz del conducto ventilatorio. Va a obstruir parcialmente la luz del conducto ventilatorio. Si yo escucho un sonido tubárico como este, ¿de acuerdo? Sería un roncante de tono bajo, ¿sí? ¿Qué me estaría indicando? Que este conducto ventilatorio de un calibre importante tiene una obstrucción parcial, la cual puede haberse desencadenado por lo que es, la cual puede haberse desencadenado por moco a nivel de la vía aérea o puede haberse desencadenado por un broncoespasmo. Por un broncoespasmo, ¿sí? Ahora, si la obstrucción de ese conducto ventilatorio es más intenso, ya sea por el tapón de moco o ya sea por el broncoespasmo, el sonido que se va a percibir va a ser más agudo. O más agudo aún. Si la obstrucción es mayor, obviamente el sonido va a agudizarse más, ¿sí? Y ya sea por la presencia de moco o ya sea por el broncoespasmo, ese sibilante indicaría obstrucción parcial de la vía aérea. Una obstrucción que puede hacerse más importante, ¿sí? Aún más importante. Son los sibilantes, ¿sí? Ambos estertores son los llamados estertores secos, roncantes y sibilantes. En cambio, los estertores húmedos hacen referencia a la presencia de congestión pulmonar. Básicamente indican la presencia de congestión pulmonar. Estertores húmedos, congestión pulmonar. Me refiero pues a la presencia de contenido líquido a nivel de los bronquiolos o conductos ventilatorios de menor calibre, incluyendo los alveolos. Los crépitos implican un sonido muy similar a lo que es el desprender un velcro. El velcro o pega-pega, ustedes lo conocen, ¿sí? Agarran el extremo de macho, el extremo de hembra y lo jalan y al momento de separarse se escucha un sonido, como un crepitar. Ese crepitar, como indicio de congestión pulmonar, me estaría indicando que los alveolos que estaban previamente colapsados se están expandiendo. Y dicha apertura de alveolos colapsados, ¿sí? Obviamente se va a percibir durante la inspiración, indicaría la expansión de alveolos, la expansión de un segmento o un lóbulo pulmonar. Crépitos. ¿Qué son los subcrépitos? Los subcrépitos vendría a ser un sonido equivalente a burbujas que se van rompiendo a nivel de lo que es un conducto ventilatorio. Burbujas que se van rompiendo a nivel de un conducto ventilatorio. ¿Sí? Como cuando el agua pasa a través de una tubería, ¿sí? Como cuando el agua pasa a través de un tubo específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Burbujas que se van rompiendo, los subcrépitos. Ello indicaría la presencia de contenido líquido en conductos ventilatorios pequeños. ¿Sí? En conductos ventilatorios pequeños. De acuerdo. Ahora, adicional a ello, hay otros sonidos aparte, que son las denominadas pectoriloquias, ¿de acuerdo? Pectoriloquia áfona, las broncofonías y las egofonías, que vamos poco a poco a describir en el transcurso de la disertación. Sería bueno que las revisen. Ahora, ya que estamos evaluando tórax, también tenemos que evaluar ruidos cardíacos. Y para ello usamos los denominados focos de auscultación. ¿Sí? Básicamente evaluamos válvulas. Y como el nivel de la caja torácica, las válvulas están muy próximas una con respecto a otra, al auscultar es bien difícil el poder discriminar, qué válvula estoy evaluando debido a la proximidad. Así que lo que se determina acá para analizar lo que es la función valvular, ¿sí? Para analizar adecuadamente la función valvular, lo que hacemos es ver hacia dónde se proyecta el flujo de sangre una vez la válvula se aperture. ¿Sí?
hacia donde se proyecta el flujo de sangre una vez la válvula se aperture. Usemos, no tengo una imagen específica para ello, vamos a tratar de, acá están, focos de ocultación. Voy introduciendo un poco el tema, ¿sí? Las válvulas en realidad están ubicadas aproximadamente a esta altura. Por ejemplo, a esta altura está ubicada más o menos la válvula pulmonar, a esta altura la válvula aórtica, a esta altura la válvula bicúspide y por acá la válvula tricúspide aproximadamente, ¿sí? Como la válvula pulmonar se ubica en el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Pero la arteria pulmonar sale hacia arriba y hacia la izquierda, es por eso que es hacia la dirección del flujo de sangre y es donde uno ubica el foco pulmonar. Y este va a estar ubicado en el borde izquierdo del esternón, cruce con el segundo espacio intercostal. Algo muy similar con respecto a la arteria aorta. La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, pero la arteria aorta de por sí va hacia arriba de la derecha en su origen. ¿De acuerdo? Por eso es que el foco aórtico va a estar ubicado hacia arriba a la derecha. Borde paresternal derecho, cruce con el segundo espacio intercostal. ¿De acuerdo? El foco tricuspidio, la válvula tricúspide está ubicada en la zona medio esternal a la altura de la cuarta costilla o cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Pero el foco se ubica, ¿en dónde? El foco se ubica a nivel del margen izquierdo del esternón, cruce con el quinto espacio intercostal. ¿Sí? La válvula mitral se ubica a la altura del cuarto espacio intercostal izquierdo. ¿Sí? Cruce con el borde izquierdo del esternón. La válvula en sí, la válvula mitral. Pero como el flujo de sangre se proyecta hacia lo que es el ventrículo izquierdo, hacia allá enviamos justamente el flujo de sangre. El foco de ocultación lo ubicamos en el quinto espacio intercostal, cruce con la línea medio clavicular del lado izquierdo. Entonces, en los focos de ocultación no los ubicamos exactamente en la ubicación de la válvula, sino hacia donde proyecta la sangre dicha válvula. Recuerden esto, acá están los ventrículos, acá están los ventrículos, ¿de acuerdo? Acá está la válvula, que está acá la válvula aórtica, y por acá la válvula pulmonar, la arteria aorta, hacia arriba y hacia la derecha. Arteria pulmonar por delante de la aorta, hacia arriba y hacia la izquierda. Y como tiene esta disposición, es por ello que el flujo de sangre o el foco de auscultación va a estar teóricamente en el lado contrario a la ubicación de la válvula. ¿De acuerdo? Teóricamente en el lado contrario a la ubicación de la válvula. ¿Sí? Esa es la disposición que toma. ¿De acuerdo? Teóricamente en el lado contrario a la ubicación de la válvula. ¿Sí? Igual con respecto a las demás válvulas. ¿De acuerdo? La válvula tricúspide, el flujo de sangre una vez apertura de dicha válvula, ¿sí? Una vez apertura de dicha válvula, el flujo de sangre va hacia abajo, puesto que la sangre pasa a la cavidad ventricular derecha. ¿Sí? Por eso la válvula está hacia abajo. Igual con respecto a la válvula mitral. Se apertura la válvula mitral y el flujo de sangre una vez pase de la aurícula al ventrículo va hacia abajo a la izquierda, con respecto al ápex. Por ello el foco de auscultación está en el quinto espacio intercostal izquierdo, cruce con la línea medio clavicular del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces los focos de auscultación no están, de las válvulas cardíacas no están ubicados en el espacio real o a la altura en la cual se ubica realmente la válvula, sino va a estar ubicado en la región hacia la cual se proyecta el flujo de sangre una vez se aperture dicha válvula. ¿Sí? Una vez se aperture dicha válvula. Muy bien. Ahora, la imagen que ven acá a la derecha, esos triángulos, va a servirnos para el resto de explicación con respecto a los síndromes. En azulito es el pulmón. Esta línea hace referencia a lo que es la pleura visceral, ahí está descrito abajo. Esta es referente a lo que es el espacio pleural. Esta línea hace referencia a la pleura parietal. Y esta vendría a ser la caja torácica en amarillo. Caja torácica, las costillas. ¿Sí? Muy bien. Durante la inspección, ¿qué tenemos que tomar en consideración o qué analizamos durante la inspección? Durante la inspección, primero tenemos que determinar la presencia de líneas de reparo que nos van a permitir determinar regiones. Por ejemplo, en una vista anterior tenemos la línea medio external
Y en una vista posterior tendríamos la línea vertebral medial o línea vertebral. Acá línea vertebral que pasa por el medio de la columna vertebral. Por acá línea medio external. ¿Sí? Ahora, en paralelo a la línea medio external, ojo, esa línea medio external inicia en la fosa yugular u horquilla external, que es la escotadura que está en la parte más alta del manubrio external y termina a nivel sifoideo, ¿de acuerdo? Puede generar dos líneas paralelas a ella, una a la derecha y una a la izquierda. Son las denominadas líneas paresternales. Paresternal izquierda, paresternal derecha. ¿Y para qué me sirven las líneas paresternales? Para lo que les comenté hace un rato con respecto a los focos de ocultación. Línea paresternal derecha, cruce con segundo espacio intercostal, foco aórtico. Línea paresternal izquierda, cruce con segundo espacio intercostal, foco pulmonar. Línea paresternal izquierda, cruce con el cuarto espacio intercostal, foco tricuspidio. Línea paresternal izquierda, o mejor dicho, línea medio clavicular del lado izquierdo, cruce con el quinto espacio intercostal izquierdo, foco mitral. Ubicación de los 4 focos de auscultación. ¿De acuerdo? Acá a la derecha, en la imagen, está la línea medio clavicular, ¿no? La clavícula empieza acá, termina a la altura del acromion, listo, ubico el punto medio en el cual se ubica la clavícula, ¿sí? Y hago una línea vertical, esa es la línea medio clavicular, ¿sí? Tenemos el hueco axilar en una vista lateral a nivel de caja torácica. Ese hueco axilar tiene aparte un borde anterior de dicho hueco axilar y un borde posterior. Por eso cuando hablamos de hueco axilar podemos generar no solamente dos, sino hasta tres líneas. Acá han tomado en consideración la línea axilar media y la línea axilar posterior, pero faltaría describir lo que es la línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Hueco axilar con tres líneas, al inicio, al centro y atrás del hueco axilar. Línea axilar anterior, línea axilar media y la línea axilar posterior. Línea axilar anterior, línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Sí? Y en la región posterior encontramos, además de la línea vertebral, casi en paralelo a ellas, tenemos la línea que hace referencia al borde vertebral o espinal de las escápulas, ¿no? Borde vertebral o espinal de las escápulas. ¿Sí? Sería la línea escapular tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Ahora, ya con el torso desnudo del pacientito uno puede evaluar ciertas características. ¿Sí? Si uno quiere analizarlo desde el punto de vista simétrico, altura de lo que son las tetillas, conformación de la línea alba, ¿sí? Proyección que iría desde el sifoide external hacia el ombligo, de acuerdo a altura de los hombros, etcétera. Igual cuando analiza uno la cara posterior, inclusive uno puede determinar con una simple postura estática la presencia de algún tipo de desviación en el plano sagital de la columna vertebral, una escoliosis, ¿sí? La posibilidad de una escoliosis. De acuerdo, obviamente hay algunas pruebas más que realizar para determinar exactamente la presencia de esta escoliosis, pero por lo pronto esta es la que se utiliza o sirve como referencia más importante. Sí, sirve como referencia importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Línea vertebral, línea escapular. ¿Sí? Ahora, en la presencia de dichas líneas va a permitir establecer regiones a nivel de lo que es caja torácica. Por ejemplo, SE supraesternal, SC supraclavicular, IC infraclavicular y M mamario. En cara posterior, SE supraespinoso. La espina del omóplato está a la altura de la tercera apófisis espinosa, de la tercera vértebra torácica. ¿Sí? De ahí por debajo de dicha línea está la región escapular y por dentro el escápulo vertebral. ¿Sí? El espacio que hay entre el borde medial de la escápula y la columna vertebral, espacio escápulo vertebral. Y por debajo, tomando como referencia una línea horizontal que pase por la espina de la séptima vértebra torácica, tenemos el espacio infraespinoso. Supraespinoso o supraescapular también se le puede llamar. Edescapular, ¿de acuerdo? Edescapular. EB, escápulo vertebral, y IE, infraescapular. ¿Sí? Supraescapular, escapular, escápulo vertebral e infraescapular. Y con respecto a la zona axilar, tenemos lo que es la zona que le corresponde al hueco axilar, AX, y el espacio contenido por debajo, que vendría a ser el espacio infraaxilar. Axilar o infraaxilar. Entonces, si yo tengo lesiones en piel o en tejidos, ¿de acuerdo? Yo puedo, tomando como referencia estas líneas y estas regiones,
el ubicar de manera precisa la zona en la cual se ubica la anomalía anatómica o la lesión, ¿sí? Que puede haberse desencadenado. Y además que durante la inspección tengo que evaluar también la morfología de la caja torácica. El tórax debería ser como un cono. Un cono es una figura o un objeto que posee una base amplia con un ápice un poco más angosto. De forma cónica, entonces tendría que ser, ¿sí? De forma cónica, ¿sí? En el tórax en quilla vemos que la alteración se da a nivel de la región inferior del esternón, en la cual se genera una protrusión de dicha región inferior de la extracción del esternón, desarrollando esta anomalía, tórax en quilla. ¿Qué creen que le pase a la caja torácica durante esta patología? Como el diámetro antero-posterior tiende a ser mayor, debido a la proyección hacia adelante que hay del esternón y como ésta arrastra las costillas, el diámetro antero-posterior va a ser más amplio y se compromete la apertura transversal de lo que es la caja torácica, de preferencia caja torácica superior. ¿Sí? Hay dificultad para incrementar la amplexación de la caja torácica en lateral. ¿Por qué? Porque hay una patología en la cual el diámetro antero-posterior de dicha caja es más amplio. Esta patología suele acompañarse en muchos de los casos con la presencia de una cifosis, como se ve acá, está ligeramente marcado, ¿no? La cifosis torácica de este pacientito, y en muchos casos también con una escoliosis, que vendría ser una patología en la cual la columna se altera en tres planos, sagital, coronal y transversal. Una escoliosis. Más evidente es la deformidad que desarrolla en el plano transversal. En el plano coronal. ¿De acuerdo? En la siguiente imagen vemos un pectum excavatum, ¿sí? En que en vez de que el esternón esté proyectado ahora hacia adelante en su tercio inferior, está proyectado hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso deprime la zona medio esternal, ello deprime a las costillas, porque a través de las cartílagos costales, las costillas tendrían en su extremo anterior una inserción más posterior. ¿Ustedes creen que esta disposición de la caja torácica de este esternón para desencadenar un pectus excavatum pueda colaborar con la mejoría en la capacidad ventilatoria del paciente? No, todo lo contrario, va a afectar severamente la capacidad ventilatoria del paciente, debido a que por la disposición que poseen las costillas en su extremo anterior, al articularse con el esternón, restringe lo que es la capacidad del esternón de facilitar su desplazamiento durante la inspiración y altera de manera importante lo que es la mecánica costal. ¿De acuerdo? Pectum excavatum. Abajito vemos la cifoescoliosis, un paciente con cifosis torácica, ¿sí? Lordosis lumbar incrementada, hiperlordosis, y en el plano coronal la deformidad es más marcada, ¿no? Que son las escoliosis. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la imagen radiográfica ustedes pueden ver acá una escoliosis a nivel de la región torácica. ¿Sí? ¿Qué creen que pase con el hemitórax que se ubica hacia el lado de la concavidad? ¿Tendría facilidad para poder expandirse o estaría complicado expandirse? Claro, no habría dificultad para poder expander ese hemitórax izquierdo porque está hacia el lado de la concavidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, el pulmón que está hacia el lado de la convexidad, ¿de acuerdo? El pulmón que vendría a estar hacia el lado de la convexidad, tomando en consideración el plano coronal, este hemitórax, al estar hacia el lado de la convexidad, va a tener mayor libertad para poder movilizar mayor cantidad de aire hacia adentro. Sí, y ese incremento en la capacidad para poder movilizar aire hacia adentro va a la par con la capacidad inspiratoria. Muy bien. El tórax intonel es un tórax típico de pacientes enfisematosos. ¿Cómo debería ser el tórax habitualmente? Acá lo dibujo a la izquierda del pacientito, de la imagen del paciente. Una base pequeña o una región alta pequeña con una base ancha. Es un tórax de tipo o un tórax adecuado en condiciones normales, ¿no? Un tórax en forma cónica, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en el enfisema pulmonar? ¿Qué pasa con el paciente enfisematoso? Empieza a formar bulas que van a retener aire a baja presión, ¿de acuerdo? Bulas que van a retener aire, bulas que no van a permitir una adecuada expansión pulmonar, más que retener aire con CO2. Esa retención crónica de aire va a hacer que el pulmón gradualmente se expanda a expensas de dichas bulas. ¿De acuerdo? Y eso va a hacer que la caja torácica, si es una patología crónica, como el enfisema pulmonar,
¿de acuerdo? Va a tonar ya en una forma cónica, sino en una forma de tonel. Por ello se llama tórax en tonel. ¿Sí? De lo que es un cono angosto arriba, ahora acá hay cierta regularidad con respecto al diámetro máximo en la parte baja, central y alta del tórax, como que se forma un cono, o perdón, un tonel, un barrilito del Chavo del Ocho. Eso se da debido a que hay atrapamiento aéreo, ¿no? Debido a la presencia de atrapamiento aéreo, debido al atrapamiento de aire que hay dentro del pulmón. ¿De acuerdo? Tórax en tonel. Un ejemplo típico es el enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Es la variante del EPOC, ¿no? Una de las variantes del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vendría a ser lo que es la bronquitis crónica. La otra es el enfisema pulmonar, en la cual yo voy a visualizar destrucción de tejido intersticial. Los tabiques o septos interlobulares se destruyen, generando cavernas con gran contenido de aire, pero a baja presión. ¿Sí? Esa caverna formada al tener baja presión, porque solamente es aire, ¿de acuerdo? No va a poder facilitar un intercambio óptimo de oxígeno hacia el capilar por la baja presión. Y el CO2 acumulado en las cavidades ventilatorias tampoco va a tener capacidad para poder salir al exterior, debido a la baja presión. ¿De acuerdo? Debido a la baja presión. Con respecto al tipo de ventilación que desarrolla el paciente, tenemos acá algunos patrones respiratorios que son los más clásicos, ¿no? ¿De acuerdo? Son los más clásicos. ¿Sí? Primero viene lo que es la eupnea, lo normal. ¿De acuerdo? Inspiración, exhalación. La exhalación dura el doble o el triple que la inspiración. Y una frecuencia respiratoria normal va entre 12 y 20 respiraciones por minuto. La taquimnia implica incremento en la frecuencia respiratoria que a la par va acompañado muchas veces de disminución de la profundidad de la ventilación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en términos clásicos, se mantiene durante la taquimnia el mismo volumen durante la inspiración, solo que hay una frecuencia respiratoria mayor, cuando la frecuencia está por encima de los 20 respiraciones por minuto. La bradimnia ya es otra condición en la cual se hace más espaciada una ventilación con respecto a otra. ¿Sí? Se hace más espaciada una ventilación con respecto a otra. ¿Sí? Y si por alguna razón se da la ausencia del estímulo que debería desencadenar un nuevo ciclo, se da un periodo de apnea, cese de la ventilación. Periodo de apnea, cese de la ventilación. ¿De acuerdo? Cese de la ventilación. ¿Sí? Muy bien. Hay ciertas condiciones que pueden provocar que estos sensores a nivel del bulbo raquídeo se alteren y no tengan la capacidad de poder desencadenar un ciclo ventilatorio espontáneo. Son varias causas que pueden tener uno en consideración. Sí, una de ellas, y la más importante tal vez, sería en pacientes con EPOC, el tratar de resolver lo que es el incremento sérico del nivel de CO2 y la disminución sérica del nivel de oxígeno, que es típico en el EPOC, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su sistema nervioso ya está adaptado al CO2 alto, sistema nervioso adaptado a lo que es bicarbonato alto, pH bajo, ¿de acuerdo? Se adapta, ¿sí? Se adapta. ¿Está bien? De acuerdo, pero hay condiciones en las cuales, como por ejemplo un EPOC descompensado, no es recomendable barrerle el CO2 y mucho menos darle oxígeno a altas concentraciones. ¿Por qué? Porque voy a afectar el estímulo que logra finalmente llegar a nivel vulvar para gatillar todo un patrón respiratorio espontáneo. ¿Sí? La hiperpnea hace referencia a lo que es respiraciones más profundas, pero con una frecuencia respiratoria normal. O sea, la frecuencia respiratoria no cambia, es normal entre 12 a 20, solo que cada ventilación es más profunda. ¿De acuerdo? Ahora, las tres últimas que ven ahí, Cheyne-Stokes, Biot y Kussmaul, hace referencia, al menos las dos primeras, a lo que es Cheyne-Stokes y Biot, a una lesión neurológica. ¿Sí? Se vencerían ciclos de frecuencia respiratoria amplia, ¿de acuerdo? Con incremento progresivo en la amplitud, pero hay periodos de disminución de la amplitud. Como ustedes pueden ver, desde el inicio hay un incremento gradual de la amplitud, ¿de acuerdo? En lo referente a la capacidad para poder captar aire, y después esa amplitud empieza a caer. Algo parecido, ¿no? Empieza suave. De ahí poco a poco va incrementando hasta que llega a un punto del cual, o a partir del cual empieza a bajar. Algo así. Apnea.
De ahí otra vez. Apnea. ¿Sí? Cheyne-Stokes. Típico en lesiones neurológicas. Pausas o periodos de apnea que van entre los 20 y los 30 segundos en promedio. De acuerdo. La respiración irregular tipo Biot es muy similar a la de Cheyne-Stokes, solo que acá la amplitud de cada ciclo es el mismo. La amplitud de cada ciclo viene a ser la misma, ¿sí? La amplitud de cada ciclo viene a ser la misma, solo que aparece en periodos de apnea. Y es también evidente en pacientes con lesión neurológica. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, la respiración tipo Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, rápida y profunda, sin periodos de apnea o intervalos de reposo, hace referencia a una respiración llamada acidótica. Respiración acidótica, en la cual se evidencia incremento del nivel sérico del CO2. Y la finalidad de hiperventilar es hacer que barre el CO2. Tus sensores o quimiorreceptores solo se activan, ¿de acuerdo? Para poder justamente buscar el patrón que mejor se acentúe. Y en el caso de pacientes con retención crónica de CO2, ¿de acuerdo? Es correcta la presentación de ese tipo de ventilación, que es una respiración de tipo acidótica, se llama así, acidótica. ¿Sí? Segundo parámetro dentro de lo que es la evaluación de caja torácica, lo que es la palpación. ¿De acuerdo? Básicamente lo que uno hace es determinar si es que hay simetría con respecto al desplazamiento de la caja torácica durante la ventilación. En la primera imagen, por ejemplo, ven ustedes la técnica bimanual con apoyo de las manos del evaluador por encima de las clavículas, por encima de lo que es la región del trapecio. ¿De acuerdo? Le pido que tome aire. Y si al momento de tomar aire veo que ambas manos se elevan porque ambos hombros se han elevado, eso indica, ¿de acuerdo? Trabajo, actividad. ¿Está bien? Y que si es simétrico, una actividad simétrica entre uno y otro hemitórax. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si se percata de la imagen que está a la derecha, es la misma persona, solo que una vista posterior. ¿Y por qué coloco yo los pulgares de esa manera? Confrontándose uno con respecto a otro a la misma altura. ¿Sí? Para ver si al momento de inspirar hay discrepancia con respecto a uno y otro. Por ejemplo, si hay un compromiso pulmonar en el pulmón derecho, si yo decido hacer esta maniobra, lo más probable es que al momento de inspirar sea el pulgar del lado izquierdo el que se eleve más con respecto al pulgar del lado derecho. ¿De acuerdo? Sí, en este caso el emitórax izquierdo se estaría elevando ligeramente por encima con respecto al emitórax del lado derecho. Sí, si quiero evaluar yo la amplexación inferior, ¿de acuerdo? En la zona más baja de la caja torácica, ¿de acuerdo? Se colocan, como ven ahí ustedes, las dos manos de manera simétrica, ¿de acuerdo? A nivel de la línea infraescapular, ¿de acuerdo? A nivel de la línea infraescapular. ¿Está bien? Y lo que se debería esperar ahí, ¿qué cosa es? Uno, determinar que la caja torácica tenga capacidad para poder expandirse durante la inspiración. Dos, determinar si dicha apertura torácica se realiza de forma simétrica entre el emitórax derecho y el emitórax del lado izquierdo. O sea, si se da de forma simétrica, emitórax izquierdo, emitórax del lado derecho. No si se da de forma regular entre uno y otro. Eso es lo que trata de determinar. Igual cuando uno visualiza la amplexación en transversal, ¿no? Ver una mano colocada en cara anterior, una mano colocada en cara posterior, para ver si hay una adecuada expansión de la caja torácica. La palpación también puede permitir para determinar la percepción del vibrato o las vibraciones vocales. Si el pulmón está bien adherido a la caja torácica por intermedio de la pleura, cuando yo hablo, ese vibrato desencadenado por mis cuerdas vocales se transmite hacia los segmentos bronquiales y bronquiolares más superficiales y más profundos. Y cuando llega a una porción de pulmón que está prácticamente adosada a la parrilla costal por intermedio de la pleura, ese vibrato que uno percibe es el frémito vocal. Vibración vocal o frémito vocal. ¿De acuerdo? Solamente se percibe cuando las cuerdas vocales vibran durante la fonación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para percibir tal vibración vocal, ¿de acuerdo? Hay que puede colocarse las manos, una o dos manos, pero aunque lo ideal sería colocar o utilizar el canto de las manos, ¿sí? El borde medial o el borde cubital de las manos, ¿sí? ¿De acuerdo? Colocarla en una zona y determinar si es que se percibe el vibrato. ¿De acuerdo? Sí, se percibe el vibrato o la vibración.
Palpación básicamente sirve para poder corroborar los datos obtenidos durante la inspección. La percusión, si es como les mencioné acá, ¿no? Pues yo coloco la mano extendida, una mano extendida a nivel de la parrilla costal y lo que hago es percutir la falange distal. Percuto la falange distal. Al percutir la falange distal voy a transmitir ese eco en la cavidad en la cual hay cero contenido, o solamente aire, mejor dicho. Solamente aire. ¿Sí? Solamente aire. Si yo percuto una región de la caja torácica en cuyo sustrato hay pulmón ventilado, va a ser sonoro. Si yo percuto una región de la caja torácica y lo que percibo es un sonido tipo mate, seco, no retumbante, eso indica que abajo de la zona en la cual realicé la percusión hay una masa sólida, ¿sí? O una masa cavitaria llena de líquido, llena de sangre, como por ejemplo el corazón. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el corazón. Percusión. Y por último, la auscultación. Lo que diferencia la auscultación de la región cardíaca en el lado izquierdo es diferente a cómo uno lo examina o lo evalúa en el emitor contrario. ¿Sí? Si ven ustedes ahí, hay zonas de preferencia para poder determinar focos de auscultación. ¿De acuerdo? Focos de auscultación. ¿Está bien? No es que lo hayamos utilizado, pero como ustedes se percatan, hay varias zonas a nivel del tórax en la cual uno podría colocar el estetoscopio para poder examinar, para poder evaluar. ¿De acuerdo? Para poder examinar y para poder evaluar. ¿Está bien? Por eso la disposición de estos numeritos, estas guías, a nivel de tórax anterior y tórax posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, empezamos a hablar acerca de algunos casitos. Este caso lo hemos comentado en la clase anterior, el denominado síndrome del derrame pleural. ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando hablamos de derrame pleural? ¿Qué es un derrame pleural? ¿De dónde aparece ese volumen de líquido que ocupa ese espacio? Cuando hablamos de acumulación de líquido a nivel de un tercer espacio, en este caso el espacio pleural, repito, cuando hablamos de acumulación de líquido a nivel de un tercer espacio, en este caso espacio pleural, en este caso el espacio pleural, estamos hablando de que ese líquido puede tener dos características. Puede ser un líquido de tipo transudativo o un líquido de tipo exudativo. ¿Qué es un líquido de tipo transudativo? Imaginémonos que las venas que están contenidas a nivel de intersticio pulmonar, por alguna razón se sobrecarguen de volumen. Si hay sobrecarga de volumen, esa sobrecarga de volumen lo que va a desarrollar es incremento de la presión hidrostática y el contenido plasmático empieza a salir del intravascular al extravascular. El contenido plasmático sale del intravascular al extravascular, generando justamente un edema asociado a dicho incremento de la presión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como a nivel de la pleura, la que está irrigada es la pleura visceral prácticamente, cualquier condición en la cual se incremente la presión de agua a nivel de ciertos conductos, como por ejemplo vasos venosos, va a favorecer la extravasación de ese contenido plasmático al extravascular, ¿de acuerdo? Sí, revirtiendo así la congestión de dicho vaso. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, habitualmente el contenido líquido que se ubica en el espacio pleural hace referencia a ese fenómeno de tipo transudativo o exudativo, ¿no? ¿De acuerdo? Exudativo sería muy similar al transudativo, solo que en este caso hay un incremento en la respuesta vasodilatadora de los vasos sanguíneos. Y como hay una respuesta vasodilatadora importante, ¿de acuerdo? Es ahí donde justamente eh, se favorece el desplazamiento de un flujo óptimo de sangre. ¿Sí? El desplazamiento de un flujo regular. ¿De acuerdo? Entonces, derrame pleural, el contenido líquido sale de la circulación a nivel de la pleura visceral, ¿de acuerdo? Y ese líquido se empieza a acumular en la parte baja. Ese líquido se empieza a acumular en la parte baja del tórax, ¿sí? El líquido se acumula en la parte baja del tórax, ¿de acuerdo? Líquido pleural. Obviamente, si yo coloco al paciente o si yo sospecho esta patología, la placa que debo solicitar debe ser con un pacientito con el tórax en vertical. ¿Qué quiere decir ello entonces? Que cuando le tome la placa radiográfica, él debe estar sentado o lo más sentado posible o debe estar de pie. Lo más sentado posible o debe estar de pie. ¿Para qué? Para que ese volumen de líquido empiece a acumularse a nivel de lo que es el fondo de saco pulmonar en el sentido de ocupación del ángulo cardiofrénico y el costo diafragmático.
ocupación del ángulo cardiofrénico, ocupación del ángulo costodiafragmático. ¿De acuerdo? Derrame pleural. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver justamente lo que les menciono. ¿Sí? Yo no puedo visualizar ahí lo que es ni el ángulo cardiofrénico ni el costodiafragmático en el emitórax del lado izquierdo. Sí lo puedo visualizar aquí del lado derecho, ¿no? Acá el ángulo costodiafragmático, acá está el ángulo cardiofrénico y ambos están libres, tanto en el pulmón derecho, ambos están libres. ¿De acuerdo? Pero no lo puedo visualizar así en el pulmón contrario. ¿De acuerdo? Acá voy a delimitar. Esta curva que ven acá es la denominada curva de Damasoelis, que está arribita escrito. Curva de Damasoelis. Y lo que veo acá de una forma radio-opaca, totalmente regular, homogénea, hace justamente referencia a lo que es la ocupación del líquido a nivel del espacio pleural, de radio pleural. Imagínense que a este paciente yo le tome la imagen radiográfica estando acostado, en decúbito dorsal o decúbito ventral. Ese muy escaso nivel de líquido que puede ubicarse a nivel de esos a nivel del ángulo cardiofrénico costodiafragmático podría esparcirse por todo el pulmón. ¿Se entiende? Puede ser pequeño el volumen de líquido, pero si yo coloco al tórax del paciente en horizontal, el paciente acostado, sea boca arriba o sea boca abajo, ese volumen de líquido va a terminar ocupándose en toda la región posterior del espacio pleural. Tomo la placa, se va a visualizar todo el pulmón izquierdo blanco, ¿sí? Sospechando la posibilidad de un derrame intenso a ese nivel, o una obstrucción pleural muy marcada. Por eso hay un punto en el cual hay que empezar a tomar ciertos reparos para la medición. ¿De acuerdo? Recuerde que cuando hay un efecto de masa desencadenado en este caso por la acumulación de líquido a nivel del espacio pleural, dicho efecto de masa se desplaza hacia lo contrario. O sea, si en este caso veo que el volumen del líquido que se ha extravasado al espacio pleural es muy importante, prácticamente en la mitad del emitórax izquierdo, es normal pensar que esa acumulación de líquido en el espacio pleural va a terminar ejerciendo un efecto de masa. ¿A qué me refiero con efecto de masa? ¿A qué me refiero con efecto de masa? Ese volumen de líquido en el espacio pleural empieza a empujar. Así de simple. El volumen de líquido ubicado a nivel del espacio pleural empieza a empujar al mediastino, lo empuja hacia el lado contrario. Si el derrame pleural, como ven acá, es del lado izquierdo, el mediastino se desplaza ligeramente hacia la derecha. Y el diafragma izquierdo no se elevaría tanto durante la inspiración. ¿De acuerdo? No se elevaría tanto durante la inspiración por la fuerza compresiva asociada a la acumulación de líquido. En la imagen del centro vemos un corte tomográfico en el cual pueden ver ustedes esto que es un plomo regular. ¿Qué vendría a ser? ¿Mm? Un derrame pleural. Esta imagen ligeramente plomita hace referencia a un derrame pleural. Y no solamente ello, por dentro ustedes pueden visualizar ahí broncograma aéreo. Estas líneas que ven ahí, y broncograma aéreo. ¿Y para qué me sirve o qué indica broncograma aéreo? Lo que estaría indicando es la posibilidad de un foco infeccioso. ¿De acuerdo? Un foco infeccioso. ¿Está bien? Muy bien. Y como ven en la tercera imagen, que son los triángulos que he diseñado, ahí con esa espiral celeste hago referencia a lo que es la ocupación del espacio pleural. Ocupación del espacio pleural. Entonces, cuando hablamos de derrame pleural, voy a analizar los 4 elementos que les he mencionado. Inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección no creo que haya ningún tipo de problema. Morfología de la caja torácica, de acuerdo a cómo se establece el fenotipo de la persona, características fenotípicas de la persona, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí justamente discriminar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría durante la inspección en un paciente con derrame pleural? Si el emitórax izquierdo es el comprometido, ese emitórax izquierdo va a tener poca capacidad para poder amplexarse. Repito, si el emitórax izquierdo es el comprometido, va a tener poca capacidad para poder incrementar sus diámetros durante la inspiración. Va a haber un compromiso en su capacidad para expandirse. Y eso es lo que tengo que visualizar yo, la presencia de hipomovilidad en base a la zona afectada, en base afectada, ¿no? Como es líquido y se asume que la placa es tomada con el tórax en vertical, ¿de acuerdo? Esa hipomovilidad asociada a la inspección indicaría justamente
un compromiso a nivel de lo que es la zona baja del tórax. Inspección, hipomovilidad en base afectada. Disminución de la movilidad en la base afectada. Muy bien. Palpación. ¿Se podrá percibir frémito vocal o no? Si tengo un importante volumen de líquido entre el parénquima pulmonar y lo que es caja torácica, ¿se podrá percibir el frémito vocal? ¿Qué opinan? Uh-huh. ¿Qué deben considerar ahí para poder responder adecuadamente? ¿Ah? A tomar en consideración, no hay varias cosas que revisar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la palpación? Obviamente va a estar disminuido el frémito vocal en la zona afectada, ¿no? Si es un derrame pleural importante y ese derrame pleural ocupa un espacio, eh, ¿cómo se llama? Eso debería ser suficiente para poder garantizar que se ventile o se perciba el frémito de manera adecuada. Vuelvo a explicarme, de repente queda un poco confuso. Si el pulmón está muy próximo o adherido a la caja torácica por intermedio de la pleura, ese vibrato que uno desencadena al hablar se transmite hacia la tráquea, bronquios, bronquiolos y hacia los segmentos más distales del pulmón, justamente aquellos que están muy próximos a lo que es la caja torácica. ¿Sí? Sobre todo aquellos muy próximos a lo que es caja torácica. Por eso, si yo, por ejemplo, estoy hablando y coloco las palmas o los bordes cubitales de las manos sobre el tórax y yo logro percibir el vibrato, significa que no hay nada que se interponga entre lo que es el pulmón y lo que es caja torácica. Obviamente ahí va a haber membranas que separan, ¿sí? Pero no hay nada ocupando el espacio pleural que sí podría alejar lo que es que la caja torácica de lo que es el parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Frémito vocal disminuido. ¿Por qué? Porque en dicho segmento, obviamente hay dificultad o en la capacidad para poder justamente eh, garantizar justamente que se perciba adecuadamente este signo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está el frémito vocal disminuido? Durante la percusión, si es un contenido líquido, lo que está ubicado en el espacio pleural, cuando percuta, ¿qué tipo de sonido voy a percibir? Tengo de fondo lo que es, tengo de fondo lo que es tejido ventilado, parénquima pulmonar adecuadamente expandido, ventilando, ¿sí? Hago la percusión y debe escuchar sonoro. Perfecto. Pues imaginémonos pues que yo tenga, debe ser sonoro, si no hay nada que en el espacio pleural, debe haber sonoridad. ¿De acuerdo? Durante la percusión. Debe ser sonoro. ¿De acuerdo? Pero en este caso tengo el líquido ocupando el espacio pleural, alejando lo que es el pulmón de lo que es la caja torácica. Al momento de percutir el tórax, ¿qué me voy a encontrar abajo? Al momento de percutir el tórax, lo que voy a encontrar justamente abajo es líquido en el espacio pleural. Y como ya no hay posibilidad de que esa percusión alcance a lo que es el segmento pulmonar o el pulmón ventilado, lo que voy a percibir es un sonido mate, ¿sí? Porque el líquido no genera eco. Lo que voy a percibir es un sonido tipo mate, ya que el líquido no genera eco. Matidez. Matidez en dicho hemitórax izquierdo en la región media e inferior, que es el corto tomográfico, ¿no? Matidez en la región inferior izquierda. Repito, matidez en la región inferior izquierda de ese hemitórax del lado izquierdo. Sí, de ese hemitórax del lado izquierdo. No estoy evaluando, recuerden, acá el derrame pleural está ubicado a nivel del pulmón izquierdo en la base. Yo percuto allí, matidez voy a percibir, porque estoy percutiendo una región del tórax que tiene de fondo una cavidad llena de líquido. Derrame pleural o efusión pleural. ¿De acuerdo? Sí. Y durante la auscultación, ¿el murmullo va a percibirse de manera adecuada? No, pues, ¿no? Al auscultar esa región de caja torácica en la cual está el importante volumen de líquido, no va a permitir que ese murmullo vesicular se transmita. No va a permitir que ese murmullo vesicular pueda transmitirse. ¿De acuerdo? Disminución murmullo vesicular, además la presencia de egofonías. ¿De acuerdo? Al paciente le pido que diga A y lo que voy a escuchar es una E. ¿De acuerdo? O la famosa pectoriloquia áfona. ¿Sí? Voy a decirle que diga 33 y en vez de escuchar yo un 33 marcado con mi estetoscopio, tocando el pecho, voy a escuchar algo diferente.
en vez de 33, ¿de acuerdo? Eso se llama pectoriloquia. Y cuando es de muy baja intensidad, pectoriloquia áfona, que puede darse, por ejemplo, en neumotórax, aire en el espacio pleural, ¿sí? Que aleja aún más lo que es el parénquima pulmonar de la caja torácica. Inspección, palpación, percusión y auscultación. En este síndrome denominado síndrome de derrame pleural o efusión pleural. Dependiendo del volumen de líquido que haya a nivel de lo que es el espacio pleural, se puede proceder a hacer una toracocentesis o en su defecto colocar un drenaje torácico para que de forma regular empiece a salir ese volumen de líquido acumulado. Habitualmente lo que se usa es una tomografía en ventana mediastinal para determinar el nivel de líquido y más ello determinar si es adecuado el punzar o no, hacer la toracocentesis. Muy bien. El síndrome siguiente es el llamado síndrome de condensación en patrón alveolar, es decir, la presencia de una colección infecciosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una colección. Ya hemos comentado en su momento las características pues, de este tipo de imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si se percata es una imagen radio opaca, ¿de acuerdo? Con bordes mal definidos, imagen radio opaca con bordes mal definidos, ¿de acuerdo? Y cuyo contenido no es totalmente regular. Cuyo contenido no es totalmente regular. Van a ver ustedes zonas radio opacas y van a ver también zonas con cierta tonalidad gris, con cierta radiolucidez, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sería como motas de algodón colocadas una encima de otras para dar una estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces foco neumónico. Síndrome de condensación, en este caso neumonía en el lóbulo inferior del lado derecho. Sí, en los triángulos he colocado justamente acá y a manera de líneas blancas un ovillo de líneas blancas, ¿no? Que haría referencia justamente a ese compromiso a nivel intersticial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí se referencia al compromiso. Entonces, ante la imagen de esta radiografía, en la cual se visualiza lo que es un foco infeccioso, ¿sí? Un síndrome de condensación, un foco infeccioso, acá lo voy a delimitar, ¿de acuerdo? Este foco infeccioso, que se puede limitar, ¿de acuerdo? Yo, en base a ello, yo utilizando la semiología, puedo establecer uno. Durante la inspección, ¿qué van a encontrar ustedes? En este caso, no va a haber mayor compromiso con respecto a lo que es la capacidad ventilatoria. Obviamente, mientras más grande sea el foco neumónico, mientras más espacio ocupe a nivel pulmonar, va a generar mayor dificultad respiratoria. Pero en este punto, aparentemente no hay mucha dificultad respiratoria, es leve o es relativa. ¿De acuerdo? Lo que sí uno puede encontrar, al igual que en el derrame pleural, hipomovilidad en el lado o del hemitórax del lado comprometido. En este caso, el neumotórax, el derrame pleural está ubicado a nivel de la base del pulmón izquierdo, espacio pleural, base del pulmón izquierdo. Esa genera efecto de masa. Como genera efecto de masa, el mediastino va a verse desplazado en sentido contralateral. Acá, por ejemplo, ven que la tráquea se desplaza ligeramente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por la acumulación de líquido en el espacio pleural izquierdo. ¿Sí? Igual acá, estoy ante un foco infeccioso o foco neumónico, ¿de acuerdo? Estoy ante un foco neumónico, ¿sí? Durante la inspección, como les mencioné, dificultad respiratoria relativa, hipomovilidad. Durante la palpación, ¿sí? Palpamos y en base a ello corroboramos, uno, la morfología y dos, lo que es frémito vocal. ¿Sí? Determinar lo que es el vibrato o frémito vocal. ¿Sí? Recuerden, zonas de alta colección, zonas con focos infecciosos, zonas en las cuales hay un proceso ya infeccioso, con la colección neumónica como en este caso, ¿de acuerdo? Esa colección puede quedarse ahí mucho tiempo. Tú puedes tratar al paciente y después de tratar al paciente le haces un antibiograma y determinas que están limpios. ¿De acuerdo? Pero la lesión puede seguir estando ahí. Entonces recordemos que cuando hablamos de patología, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de patología en este caso, vemos que esa forma que tiene el tejido para poder justamente comprometerse o en todo caso desintegrarse, lo hace a través de ciertos procesos, ¿no? Algunos pasan por una apoptosis, algunos pasan por una necrosis. En este caso, el foco infeccioso está ubicado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿De acuerdo? Lóbulo inferior del pulmón derecho.
¿Está bien? Muy bien. Entonces, si hablamos solamente de lo que es la palpación y el frémito, cuando el aire o vibrato pase a ese nivel, va a verse reforzado por la colección neumónica. Cuando el vibrato pase por ahí, va a verse reforzado por la colección neumónica y va a percibirse mejor el frémito vocal. Definitivamente al percutir, como es un contenido infeccioso líquido, ¿de acuerdo? Al percutir voy a sentir no sonoridad, voy a sentir o percibir lo que es matidez. Y al auscultar sí voy a tener una gama de sonidos, ¿no? Desde los roncantes, que es el estertor seco más importante en pacientes con neumonía, voy a encontrar broncofonías, estertores crepitantes, ¿de acuerdo? Soplo tubárico, ¿sí? Soplo tubárico, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Síndrome de condensación, patrón alveolar, ¿de acuerdo? Síndrome de condensación, ¿sí? ¿Qué puede llevarte? Hipomovilidad. ¿Qué puede llevarte? La presencia de colecciones, ¿sí? Que van a empezar a ocupar dichas regiones y que en este caso, ubicado en el lóbulo inferior del pulmón derecho, va a reforzar lo que es el frémito vocal. Es más, cuando yo percuta esa zona, la percusión de dicha zona no va a ser sonora, va a ser mate. ¿De acuerdo? Y durante la auscultación aparecen sonidos anormales como las broncofonías, ¿de acuerdo? El soplo tubárico. Broncofonías, soplo tubárico. ¿Está bien? Muy bien. Si ese compromiso parenquimal se resuelve prontamente, ¿sí? Como fase del fenómeno de remodelación, ¿sí? Las características morfológicas pueden haber cambiado, ¿de acuerdo? Pueden haber cambiado, y de manera importante inclusive, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, síndrome de condensación, inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿de acuerdo? Y auscultación. Si hablamos del síndrome atelectásico, ¿se acuerdan qué es la atelectasia? Colapso pulmonar, ¿sí o no? La atelectasia es lo equivalente a colapso pulmonar. Atelectasia igual a colapso pulmonar. ¿Sí? Muy bien. Y recordemos que basta con el hecho de que la familia nuclear esté presente, eso puede motivar a ciertas actitudes físicas que van a ser beneficiosas para la persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el síndrome atelectásico, que es parte del patrón alveolar, si se, en este caso, colapsa el apoyo, si en este caso, obviamente, las costillas se aproximan unas con respecto a otras, cesando o dejando el pinzamiento, ¿de acuerdo? Eso debe contribuir a mejorar la capacidad y en este caso hacer lo que todos los que están haciendo ahí. ¿De acuerdo? Ventilar de manera óptima y adecuada. ¿Sí? ¿Sí? En los segmentos pulmonares diferentes a la zona en la cual está el compromiso atelectásico. La atelectasia puede darse de dos maneras. Por compresión externa de un segmento lóbulo pulmonar que finalmente lo comprime. ¿Sí? Y otros elementos más a discutir, ¿no? ¿De acuerdo? Otros elementos más a discutir. Como su definición lo dice, ¿no? Es un colapso completo o parcial del pulmón entero o de una parte. En este caso, el compromiso es a nivel de la zona basal, de la región basal, ¿de acuerdo? La parte más baja. A partir de ahí uno puede analizar los desplazamientos. ¿Está bien? ¿Sí? A la inspección, relativa insuficiencia respiratoria con hipomovilidad, obviamente, en la zona del colapso. Si es importante el colapso pulmonar, de acuerdo, obviamente la caja torácica no va a poder expandirse con normalidad durante la inspiración o el final de esta. A la palpación, el frémito vocal en el área específica afectada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Palpación disminuido en el área afectada. Percusión, yo percuto. Si hay una cavidad hueca atrás de donde percuto, es o es relativo a qué.
Repito, si yo tengo un colapso de un segmento del lóbulo pulmonar, todo lo que está alrededor va a querer ocupar ese espacio. ¿De acuerdo? Va a querer ocupar ese espacio. ¿Está bien? Palpación. Disminuido en este caso. ¿Por qué? Porque no hay pulmón ventilado. Para que tu efrémito vocal lo percibas, ¿qué necesitas? Para poder percibir el efrémito vocal, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para medir el efrémito vocal? Que el pulmón esté adherido al tórax por intermedio de lo que es la pleura. En este caso, como el pulmón está lejos, ¿de acuerdo? Esa capacidad para poder, en base a esa proximidad, desencadenar las medidas, pues, para poder realizar una u otra actividad, ¿de acuerdo? Va quedando como una proyección, ¿de acuerdo? Sí, entonces la palpación, no hay pulmón próximo a caja torácica, ¿de acuerdo? Hay una atelectasia o un colapso pulmonar más bien. Cero ventilación, vibrato no se percibe. Durante la percusión, obviamente, matidez en la zona en la cual está la acumulación de líquido. Y finalmente, disminución del murmullo vesicular y pectoriloquias áfonas. ¿De acuerdo? Pectoriloquias áfonas. Entonces, ¿qué pasa en la atelectasia? Hay colapso de un segmento o un lóbulo, pulmón o segmento pulmonar colapsado. Como está colapsado, va a ocupar o va a dejar espacio. Y al dejar espacio va a motivar a que el mediastino se desplace en consecuencia. ¿De acuerdo? Se desplace en consecuencia. Inspección difícilmente puede evidenciar alguna anomalía estructural en pulmón o en caja torácica inclusive, pero sí actitudes. ¿De acuerdo? Como en este caso la hipomovilidad en zonas afectadas. Palpación, disminuido en área afectada. Estamos hablando acá de lo que es la percepción de la vibración vocal o frémito vocal. Percusión, si es un volumen de líquido importante que hay a nivel del espacio pleural, yo coloco ya el estetoscopio y percuto, debo escuchar un sonido o una percepción de un sonido sonoro, valga la redundancia, ¿sí? ¿De acuerdo? Valga la redundancia, pero con ciertos elementos agregados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con ciertos elementos agregados. ¿Sí? Y finalmente viene la auscultación. Como no hay pulmón que auscultar, murmullo vesicular negativo. ¿Sí? Murmullo vesicular negativo. Síndrome de condensación en el contexto de lo que es un nódulo. ¿Sí? Inspección de la región torácica en la cual próximamente ubicamos al nódulo. Inspección. Relativa insuficiencia respiratoria con hipomovilidad en área afectada. Palpación. Corroborar los datos de la inspección. ¿De acuerdo? Corroborar los datos de la inspección. Percusión. Dos elementos fundamentales. Matidez, sonoridad. En este caso, como es un nódulo con contenido, al percutir a ese nivel voy a percibir una sensación de sonoridad. O de matidez, perdón, de matidez. Si estoy percutiendo una región del tórax y de base hay una masa sólida, cuando percuta voy a percibir mate. ¿De acuerdo? Voy a percibir mate. Entonces, inspección, morfología y comportamiento de caja torácica. Palpación, corroborar básicamente los datos de la o datos iniciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Percusión, matidez en área afectada, auscultación de murmullo vesicular por regiones. ¿Está bien? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿De acuerdo? Y acá se ve algo bien característico en la tomografía que está a su izquierda. Ese fenómeno de panalización ligado a lo que es patologías crónicas que generen cavernas, etc. ¿Sí? Repito, síndrome de condensación, modo fibrosis pulmonar. Se empiezan a engrosar los tabiques, los septos interlobulares. Y ese engrosamiento de tabiques o septos interlobulares, ¿de acuerdo?, va a colaborar con la formación de bulas enfisematosas. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden ver ciertas bolsas de aire, ¿no? Bolsas con contenido solamente aéreo. ¿De acuerdo? Acá hay algunas. Esta acá pequeñita, ¿no? Por acá hay unas más amplias tal vez. Son bulas enfisematosas. ¿De acuerdo? Cubiertas por tejido fibrótico, en la cual se puede ver panalización, en la cual se puede ver engrosamiento de los tabiques que separan los lobulillos o los acinos. ¿De acuerdo? Si solamente visualizan aquí la imagen, van a ver un reforzamiento. Van a ver un reforzamiento de lo que es el tabique o septos intersticiales. Un reforzamiento de los tabiques o septos intersticiales más engrosados. Sí, vamos a encontrar un patrón de tipo reticular,
¿sí? Un patrón de tipo lineal reforzado, patrón reticular, en ambos parénquimas pulmonares, con zonas en las cuales pueden ver ustedes inclusive la panalización. Acá ven algo de panalización, como un panal de abejas, igual por acá, ¿no? Panalización. Esto es una suerte de imagen tipo vidrio deslustrado por acá, vidrio deslustrado o esmerilado por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora hay otra particularidad. Ven que el corazón está totalmente al centro, ¿no? El corazón yo podría decir acá que está ligeramente desplazado hacia la derecha. Y eso de repente es debido a que en el pulmón derecho ya hay ciertas zonas de colapso pulmonar, que ya no le ofrecen resistencia a ese corazón para desplazarse hacia ahí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Inspección entonces en caso de fibrosis pulmonar. Hipomovilidad en área afectada. El pulmón que se fibroso es un pulmón que se encoge. Y se encoge, eso contribuye a la formación de jivas a nivel corporal. ¿De acuerdo? ¿Sí? La hipomovilidad contribuye a eso. ¿Está bien? Palpación. Obviamente, si hay tejido fibrótico y no hay tejido ventilado, voy a percibir lo que es primero que el frémito vocal no se transmite de forma adecuada, disminuido en área afectada durante la palpación. Y durante la percusión, ¿de acuerdo? Voy a, obviamente, al momento de percutir, percibir mate, y más en las zonas de parénquima pulmonar con escaso tejido ventilatorio, más tejido fibrótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y durante la auscultación definitivamente va a haber escaso murmullo vesicular. Disminución del murmullo vesicular en el área afectada. ¿Sí? Recapitulando entonces, síndrome de condensación, fibrosis pulmonar, inspección, cierta dificultad respiratoria con hipomovilidad, palpación fremitovocal, en este caso disminuido, percusión, matidez en área afectada. ¿De acuerdo? Matidez en área afectada. ¿Sí? Y la auscultación, disminución del murmullo vesicular en el área afectada. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo un pulmón cavitado? Como lo ven ahí ustedes. Un pulmón cavitado. Tengo cavernas. ¿Sí? Esas cavernas están en un parénquima pulmonar ya severamente comprometido, con tendencia al colapso. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, voy a examinar, usar variables sonoras, la palpación la hago por acá, frémito, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la percusión igual parte a nivel del tórax. La auscultación me dice la única que posee una zona de integración a nivel de la zona preauricular, ¿de acuerdo? Que es la colocación de audífonos. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una bula, al momento de percutir voy a determinar un cierto patrón sonoro, una sonoridad que tienda más con el timpanismo, debido a que abajo de la zona de la caja torácica en la cual realizo la percusión, ¿de acuerdo? Hay espacio. ¿Está bien? Repito, si hay bulas, ese pulmón se está encogiendo. Si percuto yo justamente en la región en la cual hay una bula, voy a encontrar hipersonalidad. Pero si percuto en una región de parénquima en la cual el tejido es normal, voy a encontrar solamente un murmullo vesicular normal. En este caso, estamos ante una inspección de rutina, ¿de acuerdo? Que a la palpación se percibiría como una disminución del frémito vocal. ¿Por qué disminuido? Porque durante o en esa cavidad ya no hay nada que permita transmitir la vibración vocal. En la cavidad ya no va a haber nada que permita discriminar cómo se desarrolla habitualmente lo que es este concepto. ¿Está bien? Sí, acá no marca nada de eso. Pulmón, pleuras, espacio pleural en medio y caja torácica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la auscultación definitivamente el murmullo vesicular disminuido. Inspección, entonces, hipomovilidad, palpación, corroborar datos de la inspección, percusión, percutir en diferentes zonas del tórax para determinar ciertas formas, y finalmente la auscultación, que busca disminuir el murmullo vesicular y el soplo, y además de un soplo cavitario se va a percibir. ¿Sí? Muy bien, síndrome cavitario. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿eh? Inspección, ese lado no se va a expandir con regularidad o con simetría con respecto al otro lado. Palpación, igual puede ser manual. ¿De acuerdo? Percusión, ¿ya? Percutir,
para escuchar el sonido que hay atrás de él, ¿de acuerdo? La percusión y el murmullo vesicular disminuido con el soplo a nivel cavitario, ¿de acuerdo? Que permite justamente valorar un adecuado patrón ventilatorio. ¿Está bien? De acuerdo. Recuerda, durante la auscultación, disminución del murmullo vesicular por el soplo cavitario. Durante la percusión no rebota, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que se va a percibir es un timpanismo, palpación disminuido en área afectada e inspección por regiones. ¿Está bien? Inspección por regiones. Síndrome cavitario, bulas. Síndrome cavitario, neumotórax. ¿Qué estoy viendo acá? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué estoy viendo acá? Mientras que en el pulmón izquierdo yo estoy visualizando ahí lo que es un parénquima pulmonar con trama iliar, una trama iliar que es mucho más intensa o se marca mejor en la zona próxima al mediastino, pero que a medida que se va alejando hacia la periferia se torna menos marcado. Recuerden que a nivel del mediastino empieza a arborizarse los segmentos bronquiales y bronquiolares, las paredes son más gruesas. Y si a esto lo llevamos a la analogía de las arterias de mayor calibre, aquellas que nacen en los ventrículos, y tomo una imagen, voy a ver una estructura con una buena consistencia. ¿De acuerdo? Pero a pesar de ello, obviamente se buscan términos que sean más accesibles para todos. Inspección. Insuficiencia respiratoria relativa con hipomovilidad en el área afectada. Palpación. ¿Sí? ¿El frémito vocal podría percibir yo? No, recuerden que para que perciba yo el frémito, debe el aire pasar en regiones en las cuales hay acúmulo de, o en todo caso se generen las condiciones. ¿Está bien? Palpación frémito vocal. Percusión. Ahí sí habría que conocer adecuadamente qué zonas del pulmón voy a auscultar y que respeten justamente la distribución que ya se ha realizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Durante la auscultación, entonces, disminución del murmullo vesicular y el soplo cavitario. ¿Está bien? ¿Qué pasa durante la auscultación, entonces? Durante la auscultación se buscan regiones de caja torácica para poder examinar inicialmente los tres lóbulos, superior, medio e inferior. Algo más se nota acá en la imagen radiográfica que es importante que reconozcan. ¿Cómo está la radiopacidad en el pulmón sano? ¿Cómo ven que se encuentra la radiopacidad en el pulmón sano? ¿Sí? Hay radiopacidad tenue, hay un radiopaco tenue que hace referencia al reforzamiento de actividades o que hace referencia al reforzamiento del contenido próximo a él. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si se percatan ustedes en el pulmón del lado izquierdo, la imagen radiolúcida o radiotransparente que hace referencia a parénquima pulmonar posee ciertos matices de septos o líneas engrosadas. Hay un parénquima pulmonar con segmentos ventilatorios, arterias, venas, linfáticos. Pero ¿qué pasa en el pulmón contrario, el pulmón derecho de este paciente? ¿Qué pasa en el pulmón derecho de este paciente? Acá lo pueden ver con facilidad. ¿Qué está pasando acá? En el pulmón derecho del paciente. Acá está el pulmón colapsado. Pulmón colapsado. Y se percatan, el resto de la imagen que hace referencia a parénquima pulmonar, si se percatan, no hay nadie que se haya manifestado salvo conferencia. ¿Está bien? Salvo conferencia. ¿Está bien? Muy bien. Recuerden, este es el pulmón. Este es el pulmón encogido. ¿Ve? ¿Qué indica la flecha blanca? El pulmón colapsado. El resto del parénquima pulmonar es vacío. Por ello se ve una imagen radiolúcida o transparente con un negro regular. ¿De acuerdo? Con un negro regular. Se le debe informar justamente las carencias en este caso. ¿Está bien? De acuerdo. Se hacen los procedimientos que se requieren y ese pulmón debe volver a ocupar todo el espacio a nivel de lo que es la zona de compromiso. Vean acá, pulmón totalmente colapsado, ¿sí? ¿De acuerdo? El espacio pleural ocupando gran parte de el aire ocupando gran parte de este caso del espacio pleural, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en base a eso, pues ya se hacen disquisiciones. ¿De acuerdo? Durante la inspección, relativa ausencia de cariño, hipomovilidad en área afectada, palpación, disminución del murmullo vesicular, percusión, tempanismo, ciertamente en zonas donde puede haber un pulmón cavitado, como en el caso, pues, el ¿cómo les podría marcar esto?
La posibilidad de, en base a un manejo adecuado, el determinar una adecuada ampliación de caja torácica a pesar de que este colapso haya sido muy, muy intenso. Tener en cuenta que si se colapsa el pulmón, probablemente va a ser bien difícil que este logre su normalidad durante algunos ciclos. Va a demorar, se podría llegar, sí, pero va a demorar. ¿De acuerdo? Sí, en el pulmón derecho entonces ven, o el pulmón colapsado y gran parte de la masa es el resto del estadio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Síndrome cavitario, neumotórax. Si ese neumotórax es muy importante o muy denso, en el sentido de que es muy amplio el neumotórax, se puede recurrir a otra figura en la cual se hace un manejo mucho más práctico de este tipo de solicitudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, hay ciertos reparos a tomar en consideración y es necesario para poder entender de manera adecuada, objetivar de manera óptima lo que estamos mencionando. ¿Sí? Es lo necesario en este caso, es lo importante a tomar en consideración. Recapitulando rápidamente, derrame pleural, ocupación líquida a nivel del espacio pleural, ocupación líquida a nivel del espacio pleural, hemitórax no se expande con facilidad, férmito vocal disminuido, durante la percusión, matidez durante la auscultación, alteraciones que requieren análisis para su mejor descripción. En este caso, disminución del murmullo vesicular, la presencia de egofonías, pectoriloquias y afonías. Áfona. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la imagen con triángulos hace referencia a la ocupación de ese espacio pleural. A ver si estamos repasando juntos, ¿ah? Síndrome de condensación, neumonía del lóbulo inferior derecho, ¿sí? Inspección, si es muy importante el foco neumótico, va a haber cierta hipomovilidad. Y si es muy importante el absceso, puede provocar insuficiencia respiratoria. Palpación, frémito vocal, en este caso va a estar incrementado, porque la colección infecciosa va a reforzar lo que es la transmisión de este estímulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Percusión, matidez en la zona en la cual está ubicada la colección. ¿De acuerdo? Y broncofonía, ¿de acuerdo? Junto con otros más, forman un conjunto diagnóstico muy interesante durante la auscultación. Aparte de que habría que examinar las egofonías, las broncofonías, las pectoriloquias, que sería bueno que revisen en qué tipo de patologías suelen presentarse ellas de manera preferente. ¿De acuerdo? Suelen presentarse ellas de manera preferente. ¿Sí? Muy bien. En el atelectásico hay un colapso pulmonar importante. El mediastino se desplaza para ocupar justamente ese hueco, literalmente hablando, que ha dejado el segmento de pulmón y los vasos que perfunden dicha masa también se van a alterar. Sí, también se van a alterar. Inspección, insuficiencia respiratoria relativa, ya estaba ahí en las alturas, ¿no? Hipomovilidad. Palpación, disminución en área afectada. Percusión, matidez en área afectada y auscultación, murmullo vesicular disminuido con la presencia inclusive de pectoriloquias áfonas, mucho más cuando hay en el pulmón segmentos que están eh, comprometidos, ¿sí? Segmentos que están comprometidos, ¿sí? Recuerden, atelectásico, ¿sí? El segmento o el lóbulo tiende a colapsar, lo ocupan otros elementos. ¿De acuerdo? En su afán de evitar que esto se vuelva a repetir, en el sentido de que se pueda llegar a un desequilibrio a nivel de diferentes regiones del parénquima pulmonar. ¿Está bien? Inspección, hipomovilidad en zona afectada. Palpación, frémito vocal disminuido en este caso, porque no hay pulmón. Si no hay pulmón, obviamente, ¿cómo se transmite lo que es ese volumen? ¿De acuerdo? ¿Sí? Percusión, matidez en el área afectada y auscultación, murmullo vesicular disminuido. Este patrón de condensación es muy similar al que aparece en la fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Durante la inspección, algo de contrabando, hipomovilidad en zona afectada. Palpación, disminuido del frémito vocal en área afectada. Percusión, mati es en la zona afectada. No es sonoro, es mate. ¿De acuerdo? Porque se habla de una imagen nodular quística. Y finalmente, auscultación, murmullo vesicular disminuido en área afectada. Fibrosis pulmonar, destacaba aquí lo que es la panalización y la posibilidad de que ese mi pulmón disminuya de manera importante sus diámetros
puede inclusive llevar un compromiso más a largo plazo. ¿Sí? Síndromes de condensación, fibrosis pulmonar, pulmón comprometido. ¿Está bien? Severamente comprometido. ¿Sí? Ahí se va a ver lo que es el patrón de vidrio ilustrado, las líneas de Kerr, etc. ¿Está bien? Muy bien. Se procede después a lo que es la inspección. ¿De acuerdo? Inspección, insuficiencia respiratoria relativa con hipomovilidad. Palpación, disminuido en el área afectada. Percusión, matidez en el área afectada y auscultación, disminución del murmullo vesicular en áreas afectadas. Murmullo vesicular que disminuye en áreas afectadas. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Síndrome cavitario, la presencia de bulas, cavernas. Sí, en la imagen de la izquierda, bulas, cavernas en la bañera, ¿sí o no? Imagen de la izquierda con bulas, con cavernas. ¿Está bien? Ya. ¿Y cuál vendría a ser aquí el compromiso que se discute? ¿Sí? Primero que tenemos una región, ¿de acuerdo?, en la cual, según la imagen, se están formando bulas enfisematosas con tabiques interlobulares reforzados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese reforzamiento implica justamente el colaborar con ciertos deberes o ciertas tareas. Y en el colegio vamos a ver cuáles son. ¿De acuerdo? Si se percata de ese colapso de segmentos pulmonares comprometidos en el pulmón izquierdo, hacen que el medio intestino se desplace hacia la izquierda, comprometiendo aún más la capacidad de ese pulmón para poder expandirse durante la inspiración. Sí, un compromiso interesante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Infección. Insuficiencia respiratoria relativa con hipomovilidad. Palpación. Disminución del murmullo vesicular. ¿De acuerdo? Sí, o el frémito vocal en este caso. Palpación, frémito vocal. Percusión. Sonoro o matidez. En este caso, matidez. ¿De acuerdo? Y auscultación, murmullo vesicular disminuido. Y auscultación, murmullo vesicular disminuido. Muy bien. Y por último, el neumotórax, que creo que si tomamos el tiempo para poder discriminarlo hace un ratito. ¿Sí? Perfecto. En las siguientes exposiciones vamos a poder visualizar más estos temas, enfocando ya una vez manejamos estos conceptos claramente, un enfoque rehabilitado. ¿Sí? Damos por concluida la segunda parte. Gracias.